Saludos, vamos a continuar con la primera entrega, o mejor dicho, con la segunda parte, quizás haya una tercera, del cuerno pequeño, y aquí estamos nuevamente para continuar, porque en realidad este tema, esta entrega, esta revelación que el Señor lo dejó en su escritura, es imposible comprenderla sin su espíritu. Así que lo que quería decirles es que en este momento vamos a concentrarnos, voy a fluir porque es demasiada información la que tengo. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos y para hacer un resumen bien rápido de lo que tratamos el día de ayer en esta enseñanza, el cuerno pequeño. Habíamos hablado de muchas cosas, pero habíamos dicho que Daniel tuvo una revelación, una visión en el tiempo de Belsasar, cuando el imperio babilónico iba a terminar. Y vimos que el Señor a través de un ángel le da la revelación que el macho cabrío era Alejandro el Magno. Sabemos por historia que sus 4 generales se fueron, pues unos para el África, otros para todo el Asia, otro para lo que sería Europa. Y se fueron para todos lados y de allí sale el cuerno pequeño y le dijo el Señor, la visión es para el tiempo del fin. Y entonces estábamos concentrados ahora en las 3 dimensiones espirituales. Y vamos a leer Daniel capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8. Entonces, Daniel capítulo 8, del 20 en adelante. ¿Por qué hemos puesto 3 dimensiones? Vamos a ver por la palabra de Dios que en las escrituras hay unos misterios que el Señor nos los revela. Dice que los misterios les pertenecen a Dios, pero los revelados los ha entregado para su pueblo. Entonces en el capítulo 8, voy a leer del versículo 20 en adelante. Dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, que serían pues Darío y Ciro. Entonces el macho cabrío es el rey de Grecia, que históricamente podemos documentar que fue Alejandro el Magno, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea que aquí podemos ver que el rey de Grecia no significa que era simplemente el hombre Alejandro. O sea, estamos hablando de que el imperio, el reinado, porque esa palabra rey es melek, que también es un imperio o un reino. El reino de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos era el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces ya vamos viendo una frase enigmática, no con la fuerza humana. Entonces, ¿con qué fuerza está saliendo? Y al fin del reinado de estos, o sea, de Alejandro el Grande, cuando muere y le suceden sus 4 generales, que no se me viene el nombre en este momento, está Ptolomeo, Lisandro, no me acuerdo, eso lo pueden estudiar, son 4 y de ahí se reparten toda la tierra prácticamente. Pero dice, al fin de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Nuevamente esa palabra enigmas tiene que ver ya con lo esotérico, con lo misterioso, con lo místico, con lo espiritual. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, nuevamente. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano
y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. O sea, nuevamente lo que estamos viendo acá, que no con su propia fuerza, no de una manera humana, será quebrantado, pero no por hombre. Entonces ahí podemos ver que entonces se trata de algo espiritual. Y para poner un ejemplo, en sentido espiritual habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Allí habla de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Pero la palabra de Dios nos revela que hay un sentido espiritual que tenemos que entender. Está allí, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, me equivoqué. O sea que los cuerpos están en Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces el Señor, que sabemos que fue crucificado en Jerusalén, a las afueras, y no podía estar pues en tres lugares a la vez, o en Egipto, en Sodoma, o como dice acá, o en Jerusalén. Entonces, que estamos hablando de sentido espiritual. En Primera de Pedro vemos cuando dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, Primera de Pedro 5:13, cuando Pedro se está saludando a la iglesia y vemos que Pedro llama a Jerusalén Babilonia. 5:13, Primera de Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, saluda. Y ya vemos que los apóstoles, cuando hubo la dispersión, se quedaron en Jerusalén. Pablo, después de años, regresa y tiene un encuentro con la iglesia o los apóstoles en Jerusalén. Entonces, es interesante cómo Pedro manda sus saludos de la iglesia que está en Jerusalén, diciéndole a los demás, los saluda la iglesia que está en Babilonia. Eso es interesante. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en la enseñanza. Padre Santo, ayúdanos a entregar esta palabra. Yo quisiera ir, vamos a ver, hablando de lo espiritual, 3 dimensiones. Vamos a ponerle base bíblica en 1 Juan capítulo 5, y ya sabemos, los que no saben, pues investiguen definitivamente, pero hubo una alteración, hubo lo que se llama la coma juanina o coma joánica en 1 Juan 5:7, donde el texto fue añadido. Eso es un consenso general y documentado. Lo que pasa es que la gente lo ignora y hay mucha gente que no está interesado en que eso se haga público o se toque mucho, porque no conviene al status quo de la teología de los cristianos evangélicos y la iglesia católica. Entonces, dice el versículo, vamos a leer del versículo 6 al 9, tal y cual se escribió originalmente sin la coma joánica. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lógicamente estamos hablando del testimonio de Dios, Dios manifestado en carne. Entonces ese bendito Dios altísimo, que es Espíritu, el verbo que se hizo carne, o sea, la palabra, el pensamiento, la esencia invisible se hizo visible, el verbo se hizo carne. Entonces, en ninguna parte de la Biblia, en las Escrituras, absolutamente en ninguna parte de la Biblia, no hay ni un solo versículo que diga el Hijo se hizo carne. ¿Ya? Porque vamos a empezar destruyendo argumentos que se levantan contra el conocimiento de la verdad. En ninguna parte de la Escritura dice que el Hijo se hizo carne. La palabra de Dios dice el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, el espíritu. La palabra es el verbo, es el espíritu. Y ese espíritu, esa palabra, ese verbo se hizo carne. Dios, ese espíritu, Dios se hizo carne. Entonces esa es la verdad. Y al manifestarse, para que pueda
ese Dios bendito tocar a la gente, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, tener relación con sus hermanos, como él mismo los llama, no había otra que participar, como dice la palabra, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, no le quedó otra de participar de una naturaleza tripartita, que acá lo dice, vino mediante agua y sangre y el espíritu, y tres son los que dan testimonio, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así es como está escrito originalmente. La coma joánica fue añadida donde pusieron pues la Santísima Trinidad. O sea, eso está fuera de orden. Entonces lo que se lee correctamente es porque tres son los que dan testimonio, porque está hablando que Jesucristo vino mediante agua, sangre y el Espíritu es la verdad. Y entonces dice, ¿por qué? O sea, está hablando de ese tema, no está hablando una frase, una oración aparte de esa verdad. No, está hablando de que el Señor vino, Dios, de una manera real, que se pueda tocar, agua, sangre y espíritu, y lo explica porque tres son los que dan testimonio, que son lo que dijo allí en el versículo 6, que son el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios en su naturaleza, para poder tocar a la humanidad, se hizo, como dice la palabra de Dios, semejante a los hombres, y en esa condición de hombre mortal probó la muerte. De otra manera sería imposible, Dios no puede morir, nadie lo puede matar, pero él probó la muerte. Y como nadie le puede quitar la vida, él la pone y la vuelve a tomar, él es Dios. Entonces, hay una naturaleza, como podemos decir, que confluyen y se unen para que se manifieste el Señor Dios Altísimo aquí en la tierra, y es mediante agua, sangre y espíritu. De la misma manera, en Primera de Tesalonicenses, el famoso versículo de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, me parece. A ver, Efesios, Filipenses, dice capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. O sea, vuestro ser es uno solo, pero está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y dice que ese ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que en la mente de Dios, todo nuestro ser es como dijo el Señor, el testimonio del Señor. No vamos a compararnos con Dios. Él vino mediante agua, sangre y su Espíritu Santo. Pero nos hizo conforme a su imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Con respecto a la bestia, porque el título pusimos 3 dimensiones de la bestia. O sea, lo primero que quiero establecer que el dragón, vamos a poner acá el dragón rojo. Luego tenemos a la bestia, la vamos a llamarle la primera bestia. La primera bestia. Y hay una segunda bestia. Y aquí está el triángulo que hace una unidad, si se podría decir, para que así como hay un testimonio de Dios, que es
espíritu, alma y sangre, cuando se manifestó aquí en la tierra, también hay ¿cómo decir? Un testimonio de los hombres. También hay un testimonio de las tinieblas. Hay un testimonio de este personaje que la Biblia lo llama el dragón, la serpiente antigua, diablo, o también lo llaman Satanás. Lo llaman el acusador de los hermanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos poniendo un fundamento primeramente para esta enseñanza de que para poder entender Daniel, para poder entender Apocalipsis, es imposible si no tenemos esta revelación, este entendimiento de acuerdo a las Escrituras, de que hay tres dimensiones. Y vamos a leer ahora sí Daniel capítulo 10 y vamos a ver, hay una dimensión que está en el orden en que Daniel iba recibiendo las revelaciones. Por ejemplo, en el capítulo 2 habla de cómo Dios le revela el sueño de Nabucodonosor. Le revela que esto es para los últimos tiempos, que van a haber 4 imperios. Luego le da todos los detalles y que al último toda la historia de la humanidad termina y viene el Señor de señores y Rey de reyes. Luego también empieza a Daniel a interpretar, mejor dicho, a recibir visiones en el capítulo 7, capítulo 8, y ahí el Señor le revela y le da la interpretación de lo que estamos hablando, de lo mismo, del Medo Persa, de Darío, de Ciro, de Alejandro Magno, del imperio que se divide y se extiende y se convierte en el imperio romano que llega hasta los confines de la tierra, que devora a toda la tierra, o sea, devora y etcétera. Vamos a leer ahora que cuando leemos Daniel, vamos a ir, no vamos a entrar en los detalles del capítulo 7, 8, sino ni 9, pero en el capítulo 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. O sea, está identificando que fue en el año primero de Darío. Y es interesante que ahora él se registra aquí la oración que hizo por su pueblo, porque él estaba siendo afectado. Y ahí el Señor le revela lo que está escrito o determinado para su pueblo, o sea, para el pueblo de Israel. Y eso es en el tiempo de él. Y ahí vemos, y pueden ustedes ver ahí toda la oración que hizo Daniel. Y voy a entrar a partir del versículo 20. Entonces, a partir del versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ahora, subrayemos, dice: derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, subrayen esa palabra, el monte santo de mi Dios. Entonces, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto, dice, en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, quiero que prestemos atención a esta parte. He venido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene sueños de una estatua de oro, de plata, unos pies de barro, o sea, es imposible si Dios no nos lo revela. Podemos imaginarnos y crear fábulas artificiosas y argumentos pues lógicos, sensatos y hermosos y poéticos, pero no significa que sea verdad. Entonces, aquí vemos que solo Dios puede revelar lo que Él dijo, lo que Él mostró. Entonces, he venido para hacerte entender, y dice: he venido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí empieza a revelarle lo que pues va a pasar en su pueblo Israel. Está hablando
de la reconstrucción, está hablando del Mesías príncipe, está hablando de lo que pasó al Señor y luego el sacrificio de nuestro Señor. Eso tenemos una enseñanza de eso, ustedes la pueden buscar. No estamos hablando de esta parte porque ya eso enseñamos. Esta parte de acá es lo que le compete a Daniel y a su pueblo. Entonces, allí continúa, no es que es otro momento, mejor dicho, vamos a decirlo de esta manera, es de una manera cronológica, porque estamos hablando que ahí el capítulo 9 era el primer año de Darío, y entonces el capítulo 10 dice, era en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, o sea, no era el rey, para que no se confundan, no era el rey de Babilonia, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, sino es Beltsasar con una T. Y dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. O sea, prestemos atención a esta parte. En un tiempo específico, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, o sea, algo histórico, documentado aún en el mundo de allá afuera, en el mundo secular, fue revelada palabra a Daniel y la palabra era verdadera, pero el conflicto, la oposición era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. O sea, esto es lo que yo dije al principio de la primera enseñanza, de que cuando nosotros queremos recibir el mensaje de Dios, tenemos que buscarla, escudriñarla, pero no como leyendo libros y solamente para saber mentalmente o teológicamente algo, sino que verdaderamente tenemos que clamar al Señor, buscarlo con todo nuestro corazón, esperar en Él, y puede costar mucho tiempo, muchos años, muchos meses, muchas semanas, dependiendo del hambre y la sed que tengamos, porque el Señor dijo, todo aquel que pide, recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Entonces aquí Daniel tuvo que pelear, tuvo que orar, pero dice, pero él comprendió, a pesar de la oposición y del conflicto, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí, y ustedes saben lo que pasó ahí, el famoso, lo que la gente conoce como el ayuno de Daniel, 21 días, que no comió, una dieta muy ligera. Y si vamos avanzando acá, dice que él en un momento alzó sus ojos y aquí vio un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, esto me describe exactamente al Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 13 al 15. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues solo y vi que esta gran visión y no quedó fuerza en mí, etc. Entonces, si seguimos avanzando acá, le toco una mano. Esa mano le dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento vemos que ¿cómo le llaman? Cuando Dios se manifiesta como un varón, como por ejemplo a Abraham, eran 3 varones, pero uno de ellos era el Señor Dios Todopoderoso. Una epifanía, me parece que se dice. Entonces acá está viendo que he sido enviado, es el ángel enviado, el ángel del Señor. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, estoy leyendo Daniel capítulo 10, verso 12. Me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y está hablando de este momento en el año tercero de Ciro, cuando le fue revelada la palabra del Señor a Daniel, pero hubo mucho conflicto, pero Daniel comprendió, tuvo inteligencia, perseveró y etcétera. Y aquí el ángel enviado le dice, no temas porque desde el principio que
Dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios. En otras palabras, si queremos entender, tenemos que humillarnos en la presencia de Dios para recibir entendimiento de las cosas que van a venir en los tiempos del fin. Estamos en los tiempos del fin y creo que, en honor a la verdad, ha sido llamado para alertar a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, porque cada oveja tiene la responsabilidad de escuchar la voz del buen pastor que dio su vida por nosotros. Lo único que hago es entregar el mensaje y ustedes disciernan. No lo tengo todo entendido, pero estamos avanzando conforme el Señor nos va dando. Entonces, dice, desde el primer día, dice que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, a causa de tus palabras dice, yo he venido. No otro, yo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Entonces, ¿por qué vino el príncipe del reino de Persia, al cual Dios tuvo que pelear, ponerlo en su sitio para que la voluntad de Dios se haga en la tierra? Entonces, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el arcángel, el príncipe de los príncipes, como lo llama el Señor, un principal de los ángeles de Dios, dice, uno de los principales príncipes, o sea, príncipe de príncipes, vino para ayudarme. ¿Por qué digo príncipe de príncipes? Es Miguel, arcángel, porque el Señor es rey de reyes. Entonces, un arcángel es un príncipe, pero dice que uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, se quedó con los reyes de Persia. Y dice reyes en plural, porque estamos hablando de un imperio que duró más, que durante el dominio de ese reino hubieron varios reyes, varias administraciones, digamos, varios gobiernos. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, y está aquí donde a nosotros nos interesa. He venido para hacerte saber lo que va a venir a tu pueblo, lo que va a pasar a tu pueblo, al pueblo de Dios, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije que estaba delante de mí. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, etcétera, etcétera, etcétera. En la conversación dice, aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora, dice, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. O sea, el príncipe de Persia se le opuso, ¿no? Entonces dice que después él quedó, después que lo ayuda, Miguel quedó allí con los reyes de Persia, quedó con, vamos a decir, con los reyes que continuaron el imperio persa. Y entonces aquí Dios le dice, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, o sea, en otras palabras, al hacerme cargo de ese asunto, a ese nivel, dice, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, otro imperio que no consiste en un solo hombre. Entonces, estamos hablando del imperio griego, que duró mucho tiempo, y el Señor tenía que intervenir allí porque el Señor es el dueño de la historia, Él es el que quita y pone imperios. Entonces, Él tiene que hacer lo que ha estimado en su designio y en su voluntad, y ante Él se tiene que sujetar todo principado y potestad. Entonces dice que el príncipe de Grecia iba a venir, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, dice. O
O sea que Dios estaba peleando contra estos principados de las tinieblas que se le oponían a que su reino se establezca en la tierra. Pero yo te declararé, dice, lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda, sino Miguel, vuestro príncipe, y yo mismo, en el año primero de Darío, el medo, dice, estuve para animarlo y fortalecerlo. Interesante, porque en este capítulo 11, verso 1, que en realidad está, ahí se han equivocado las sociedades bíblicas, porque pues el capítulo 11, no sé por qué lo pusieron así, porque es la continuación de lo que está hablando. Sino que Miguel, vuestro príncipe, continúa, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces, ¿cuándo fue que el Señor fortaleció al arcángel? Cuando estaba luchando, pues ahí dice en el año primero de Darío. Justamente en el verso 1 del capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Allí donde Daniel levanta su voz en una oración y Dios dice que en ese año primero, yo mismo en el año primero estaba allí para animarlo. Y dice, y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto será de grandes riquezas, etc. Entonces, ¿por qué leo todo esto? Para que entendamos que hay una dimensión espiritual que nos va a ayudar a interpretar correctamente las escrituras. Entonces, ahora, después que hemos entendido eso, vamos a hablar del cuerno pequeño. Vamos a leer aquí. Vamos a establecer que el cuerno pequeño, vamos a decir, es espiritual. Vamos a tener que empezar a leer Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. En esta mi Biblia, las hojas de mi Biblia, en esta parte, ya prácticamente están medias transparentes de lo gastado que están. Literalmente están medias transparentes. Pero vamos a hacer lo mejor que podemos. Me corrijo. Vamos a empezar el capítulo 12. Porque capítulos 12 y 13 nos va a dar, no solamente ahí está estas 3 dimensiones, pero vamos a entenderlo mejor. En el capítulo 12 dice que aparece, en el verso 3, una señal en el cielo. O sea que el dragón está en el nivel donde puede acusar a los que sería el reino de Dios, que dijimos muchas veces que el reino de Dios es legal. De otra manera, no tendría ningún derecho de haber hecho todo el daño que le hizo a Job cuando Dios mismo testificó con su propia boca y dijo Dios que no había otro como él, irreprensible, un varón prácticamente intachable. Entonces, el enemigo no tenía mucho con qué agarrarse, pero sí se agarró legalmente de algunas cosas, unos detalles que no es el tema de hoy. De la misma manera que Satanás lo pidió a Pedro para zarandearlo y el Señor tuvo que dar la venia para que así se haga, pero al final de cuentas Él puso sus límites. Entonces, leyendo Apocalipsis capítulo 12, vemos que esta señal aparece un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que esta
Este personaje tenía siete cabezas y 10 cuernos. Esta primera bestia, y bueno, sabemos que es el diablo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, las arrojó sobre la tierra y el gran dragón se paró frente a la mujer, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben esta parte espiritual. Hubo una batalla en el cielo. O sea, recuerden, todo esto se produce en esta dimensión del cielo, en el reino de Dios, donde tiene acceso. ¿Cómo sabemos? Pues la palabra lo dice en varias partes, donde se presenta ante el trono de Dios y también aparece Satanás, capítulo 1 y 2 de Job. Luego en Apocalipsis dice, por fin ha sido arrojado el que acusaba a nuestros hermanos. Allí mismo, donde dice, entonces se oye una gran voz en el cielo, nuevamente, en el cielo, en esta dimensión, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. O sea, ¿quiénes han vencido? Pues nuestros hermanos, está hablando de nuestros hermanos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, como los hijos de Dios, como los santos, porque la palabra de Dios dice que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y no solamente hacerle guerra, sino vencerlos. ¿Cómo es que es posible que los santos, los hijos de Dios, podían vencer a este dragón? Simple. De la misma manera que hay un testimonio en las Escrituras, en el libro de los Hechos, como Esteban, un siervo lleno del Espíritu Santo, que vio la gloria del Señor, lo vio al mismo Señor, su rostro era como un ángel mientras lo mataban, pues él es un ejemplo de aquellos que han vencido al dragón, porque se mantuvieron firmes hasta la muerte. Entonces, por lo cual dice, alegraos, alegraos, ¿quién? Cielos, en esa dimensión de los cielos, que no solamente es uno, pero arriba en lo más alto sabemos quién está, pero antes de llegar a la altura máxima donde está Dios y que donde Él tiene acceso, aparentemente, por lo que estamos viendo aquí, dice, alégrense, oh cielos. ¿Dónde está aquí? Ok, dice, alegraos cielos y los moradores y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Interesante. O sea, estamos hablando de una dimensión de aquí donde opera Satanás. Luego hay otra dimensión que dice que hay tierra y mar, hay de los moradores de la tierra, y vamos a ver que esta segunda bestia es la que trabaja en la ejecución en la tierra. Y aquí vamos a poner en el mar, vamos a poner en las aguas. En las aguas. Acuérdate que el Señor vino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. La palabra de Dios dice que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, que la sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Hay muchos versículos para establecer esta verdad, que cuando Dios crea los cielos, lo crea con un material que le llaman mayín en hebreo, que es aguas. Cielos, cuando dice cielos, es shamayín, que contiene aguas. Cuando crea a las aves y a los peces, los crea de las aguas. Sabemos que de la tierra, pues creó a los
a los animales y también al hombre. Entonces hay 3 niveles. Ahora, dice, ay de los que moran en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora, quiero decir rápidamente, no voy a entrar mucho en este detalle, las cabezas y todo, porque no quiero confundirlos. Vamos a centrarnos un poco más solamente en esto de las dimensiones. Entonces, vemos que el dragón, la bestia, y la primera bestia y la segunda bestia, quiero decir enfáticamente que estos 3, vamos a decir, personajes, estos 3 individuos, porque pues son individuales, el dragón, una bestia y otra bestia, podrán tener esos nombres, pero no son, vamos a decir, hablando básicamente de la bestia y de la primera y segunda, no son individuos. No son individuos como tú y como yo. En ningún momento en la palabra de Dios da a entender que esta segunda bestia, lo que lo llaman el falso profeta, porque la gente, lo que se entiende allá afuera es que esta primera bestia es un anticristo. No, voy a solamente escribirlo acá, como lo ven los cristianos y todo el mundo. Anticristo, o sea, el anticristo, un hombre apuesto, de una personalidad arrolladora, maligno total, que es el hijo del diablo, y el anticristo, pues todo el mundo habla del anticristo, y el falso profeta es el que va a estar con él, y estaban hablando de otro hombre. Bueno, eso no existe en la palabra de Dios, en revelación, no existe nada como... Nunca se menciona, ni una sola vez se menciona en la revelación de nuestro Señor Jesucristo al anticristo, pero sí se menciona falso profeta. Entonces, vamos a ver que lo que nosotros entendemos como falso profeta, que para muchos esto representa un hombre que va a hablar, y va a hablar cosas grandes y terribles en contra de Dios, y que va a engañar a la gente. Según lo que yo entiendo acá, la palabra dice que es una bestia, no que es un hombre. Entonces, cuando hablamos de falso profeta, está hablando en sentido espiritual. De eso estamos hablando, por eso que tuve que poner un fundamento bíblico acerca de la dimensión espiritual, del sentido espiritual y cómo se divide la cosa. Porque si no, pues sí es difícil el falso profeta, ¿no? Porque Simón el Mago era un falso profeta. Y era un hombre que practicaba la magia, era identificable, era un hombre, tenía un nombre, un hogar, vivía en un lugar, en un lugar físico, en un tiempo determinado, era una persona. Pero cuando la Biblia habla el falso profeta, que es la segunda bestia, entonces la gente se confunde cómo es eso. Y vamos a ver que el falso profeta no es un hombre, que es la segunda bestia. Pero quiero que sepan que el dragón le da todo su poder, su reino de la autoridad a esta primera bestia. Y esta primera bestia le da todo su poder respaldado a esta otra. De tal manera que toda la autoridad viene de acá arriba y baja a estos niveles. Por eso es que al final, el último enemigo que será destruido es la muerte, y que yo sepa, el que tiene el dominio o el rey de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte y le pone el nombre, la escritura le pone el nombre, esto es a saber el diablo. O sea, por eso es que el diablo es lanzado al lago de fuego donde estaban estos 2 personajes. Y aparentemente parecen 2 personas, ¿no? Entonces aparece
el anticristo, el hombre malo, y el falso profeta, el otro hombre malo. Entonces esa es la forma que se entiende, pero estamos equivocándonos ahí. Repito, si Dios no nos lo revela, vamos a seguir en ese cuento que sí, parece una bonita historia para contárselo a los niños, por supuesto, porque nos vamos a identificar con un hombre que habla y es un falso profeta, y nos vamos a identificar, sí, con un hombre maligno que es totalmente el diablo encarnado. Eso es lo que la gente cree. No estoy diciendo que el diablo no exista, al contrario, el diablo está arriba, arriba está. Que tiene acceso. Pero cuando ya se le termina su tiempo, ya no hay más acceso acá, sale con todo. Y yo voy a decir algo que me estoy atreviendo a decirlo, pero me puedo equivocar. Yo creo que ese tiempo que queda son 3 años y medio, 42 semanas o 1260 días, eso es todo. Y cuando se habla de la segunda bestia, que yo lo llamo el cuerno pequeño, este cuerno pequeño que para mí es igual a falso profeta, es igual a la bestia que sale de la tierra, o sea, la segunda bestia, para mí es lo mismo, pero está conectado con la primera bestia y está conectado con el mismo diablo y es como un triángulo que no se puede dividir, es una unidad que trabajan juntos y eso es lo que quiero mostrar. O sea, por eso puse el fundamento de que 3 dan testimonio, 3 son los que dan testimonio en la tierra. No estoy hablando, a ver, espero que la gente estudie bien esto con las escrituras y ore a Dios para que, como dice la palabra, se le dio inteligencia, sabiduría y llegó a entender Daniel. Entonces, vamos a ver aquí que la bestia que sale del mar, la primera, o sale de las aguas, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces ya hemos visto claramente que cuando la palabra de Dios habla de cuernos en Daniel, o sea que específicamente lo dice tan claro, por ejemplo, Alejandro lo llama, por ejemplo, en el versículo 20 de Daniel 8, dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, y el macho cabrillo era un cuerno grande. O sea, eso no podemos desechar eso. Ese es Dios hablando y por su bendita misericordia dando la interpretación de lo que quiso decir, ¿no? O sea, no podemos ir en contra de aquel que tiene la verdad y que está interpretando lo que dijo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, hablando de la segunda bestia que sale de la tierra, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, dice que tiene 2 cuernos. ¿Qué significa eso de 2 cuernos? Pues siguiendo la misma línea de revelación del Espíritu Santo que fue entregado a Daniel por medio de sus ángeles, quiere decir que la segunda bestia es un imperio, es un reino. Un gobierno, una alianza, un dominio, un control, una organización como las Naciones Unidas, por ejemplo, que tienen mucho poder. Pero esas Naciones Unidas necesitan a alguien que ejecute todo lo que pues se llega a hacer, como le llaman, resoluciones, ¿no? Se reúnen, votan y hacen una resolución que luego se convierte en ley en todas en todos los países, en todas las naciones, que ese es el nivel de la tierra. Pero para poder lograr esto, tienes que penetrar en el nivel espiritual, donde este nivel espiritual tiene acceso acá arriba al dragón mismo. Entonces vamos a verlo directamente. Capítulo 13. Me paré y dice, vi subir del agua una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Entonces estamos viendo aquí, se me vienen las 4 bestias de Daniel, que esta tiene las características de esas 3 juntas,
pero luego estamos aquí ahora en la cuarta bestia. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono a esta bestia que sale del agua. Entonces, no solamente, vamos a ver si borramos esto. Estamos sabiendo las tres dimensiones. Y cuando entendamos esto, vamos a poder discernir. Así que cuando vemos a una persona y dice la palabra de Dios, probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? No está hablando de una nube o de un fantasma invisible. No, está hablando de una persona común y corriente como yo, de carne y hueso, que cuando uno escucha hablar a esa persona, uno tiene que escuchar. Por eso la palabra de Dios dice, cuando hay una profecía, cuando ya se está moviendo en el mundo espiritual, la iglesia, que dice la palabra de Dios, los demás escuchen y juzguen, cállense y escuchen y juzguen. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que discernir quién está detrás de lo que está saliendo de la boca de ese hombre. Entonces estamos hablando que el nivel primero, donde está el diablo, o lo que le llama aquí capítulo 13, verso 2, en la segunda parte dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. El diablo o el dragón rojo, este le da poder, le da su trono, imagínense, le da poder, trono y no solamente autoridad, dice grande autoridad. Poder, su trono y grande autoridad. Entonces, eso es bastante. ¿A quién se lo da? Pues a la segunda bestia. Esta segunda bestia tiene la naturaleza de las aguas, porque salió de ahí, del mar. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, por la evidencia bíblica, hay tres leyes que gobiernan toda su creación y todo el universo creado de Dios, que son la ley de Dios, número 2, la ley de las aguas, wow, o lo que aquí en la tierra es la ley del mar y la ley de la tierra. Pero vamos a ponerlo aquí del mar para ser más bíblicos. Salió del mar, la tierra y la ley de Dios. Vamos a ponerlo así. Así. La ley de Dios, la ley del mar y la ley de la tierra. Entonces el enemigo nos ha engañado de muchas maneras. Y voy a traer algo, espérenme un ratito. Alguien seguramente va a tomar una foto ahorita. ¿Les es familiar esta bandera? Bueno,
Mi hija, la segunda hija que Dios me dio, en este país ella es un abogado, es una attorney. Ella es abogado, estudió leyes. Y un día yo le pregunté acerca de este detalle. Sarita, ¿tú sabías que en las cortes del gobierno, cuando entras a una corte, a un gobierno federal, a un edificio federal, esta bandera está allí, pero has prestado atención que tiene unos flecos dorados por toda la periferia de esta bandera? Y ella dice, sí, pero ¿sabes por qué? Y ella, siendo una persona educada, estudiada, no sabía. Y les aseguro que la mayoría de abogados que han estudiado leyes y todo, muy pocos saben. Solo a nivel de jueces y de jueces que ya están bien metidos adentro y que para llegar a esos puestos, pues si no eres masón grado 30, por lo menos no entras. O sea, yo tengo mucho testimonio de gente que están en el ejército, están en el gobierno, y para poder llegar a esos puestos de acceso bien, de mucha influencia, la mayoría está en el club de los niños, esos que, como dice, de los niños malos, que tienen esas logias secretas, y la gente normal, común y corriente, no sabe la diferencia entre una bandera de Estados Unidos, como la que acabo de mostrar, y otra con la misma bandera, pero con flecos dorados por todo alrededor. Les doy un informe. Una bandera normal, vamos a ver, si una bandera común y corriente, no voy a dibujar la de Estados Unidos, una bandera normal, pero una que tenga flecos alrededor, son totalmente diferentes. Cuando está con los flecos, esta la gobierna la ley del mar. Y cuando está sin los flecos, pues es la ley de la tierra. O sea que en este caso la bandera de Estados Unidos, ustedes ya la conocen. Cuando está así, pues esa es la bandera de Estados Unidos. Esa es la que tengo. La bandera de Estados Unidos no tiene mucha, pero cuando está con los flecos. Ahora, ¿quién sabe esto? No mucha gente. De la misma manera que en la chequera, en unos cheques, los que viven aquí en Estados Unidos pueden hacer la prueba. Esto los mismos gerentes de los bancos, cuando yo voy a un banco, a los managers, que una vez tuve una conversación cuando quería cerrar una cuenta y abrir otra, quedo con mi esposa. Yo le dije a la manager, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de la ley del mar, de la ley de las aguas, porque esta gente trabaja con hechicería, trabaja con pactos satánicos, trabaja con ídolos, con los demonios. La palabra de Dios dice que cuando alguien se postra con una piedra, cuando uno come lo sacrificado a un ídolo, o sea, un ídolo no es nada, dice la Biblia, sí, pero detrás de ese ídolo que tiene ojos y no ve, hay un demonio atrás. Entonces hay muchos testimonios ahí en el internet de brujos, y hay muchísimos brujos de la República Dominicana que han vivido en Haití y cuentan, y no les recomiendo que vean eso, pero sí da curiosidad, pero no se lo recomiendo porque simplemente no creo que sea recomendable, pero hay que reconocer que esa gente está tocando el mundo espiritual de una manera que el común de la gente, el común de los cristianos se va a asustar mucho, porque pues es impresionante lo que pasa ahí. O sea, allí en Haití la gente va y tiene hambre y de repente lo hacen comer, le preparan un chivito, le preparan una vaca y de repente literalmente se han comido un ser humano, hasta ese nivel. Entonces estamos hablando de gente que realmente está entrando a ese mundo espiritual donde ve a un hombre y realmente es un demonio, literalmente. Entonces esta gente que está acá trabajando a este nivel, y está hablando de la chequera de los cheques, pues, un cheque donde tú firmas aquí, normalmente acá hay una línea aquí, donde tú firmas, acá está tu nombre, el número del cheque, a quién va y todo. Entonces esta línea donde uno firma, la gente cree que es una línea,
Sí, porque se ve una línea. Se ve una línea. Ahí tengo una chequera, la podría traer acá, pero ustedes me entienden. Un cheque común y corriente donde tú escribes tal cantidad tal cantidad de dinero, lo escribes aquí el nombre y en letras y luego acá y luego firmas. Esta línea de acá, que la estoy dibujando así, cuando uno la mira con una lupa, en realidad se ve una línea. Pero cuando la miras con una lupa, esta línea tiene una inscripción. Pues les invito a que lo busquen. Tiene un mensaje acá. Eso ni los gerentes de los bancos lo saben. De la misma manera que los abogados no sabían, por lo que yo aprendí, porque me interesa saber la verdad e ir hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿qué está pasando, Señor? Está pasando que hay un nivel donde el diablo trabaja, donde él, su trono, su poder y su autoridad que tiene, la delega a una bestia, a una clase de gente que está teniendo, digamos, una relación muy íntima con él. Y vi que una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces yo he escuchado muchas veces predicadores que hablan que va a resucitar, lo van a matar y va a resucitar al anticristo. Y no está hablando de eso. Lo que está hablando aquí de un imperio que va a resucitar, que existió antes y luego sale de nuevo. Por ejemplo, y toco Tartaria porque me interesa, me apasiona, porque hay algo allí que no está claro y a no ser por el Espíritu de Dios que no nos lo revele, nunca lo vamos a entender porque nos han enseñado todo chueco. Napoleón dijo que toda la historia es un conjunto de mentiras acordadas. Napoleón. Ahora, estoy pensando que Napoleón tampoco, estoy dudando que Napoleón existió realmente como un hombre, como un individuo. Porque pasaron muchísimas cosas en el tiempo de Napoleón justo, qué conveniente, qué apropiado. Fue hasta Rusia, quemó, destruyó, fue hasta África, hizo lo mismo, vino, o sea, aquí peleó aquí en, ¿cómo se llama? En América. O sea, ¿qué clase de hombre hace eso? Es como Elon Musk. Elon Musk tiene, no sé, 40 y pico de años, no sé cuánto, prácticamente es un hombre joven y todo, tiene cohetes, tiene satélites, dueño de los carros eléctricos del mundo. Tesla se codea con todos los grandes. Ahorita mismo hace mucha publicidad porque lo que digan este hombre Elon Musk, pues hay que prestar atención. O sea, ¿quién es este hombre en realidad? ¿Quién puede lograr tanto? Por eso dice la palabra de Dios cuando Alejandro el Magno hizo todo lo que hizo. Y acuérdense que Alejandro Magno está escrito ahí, si leen su biografía, él decía que era medio humano y medio divino. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando con un linaje no muy natural, diría yo. Ahora, siguiendo leyendo aquí, el versículo 4 dice, y adoraron al dragón. O sea, en la descripción y las características de la segunda bestia, de esta, dice que adoraron al dragón. Quiere decir que esta bestia lo que produce o a donde lleva a la gente es adorar a Satanás. El satanismo es la religión que viene a este mundo, iglesia, póngale mi firma. O sea, se va a perseguir y se va a matar a los verdaderos cristianos. De todas maneras, eso está escrito por todos lados. Pero lo que se va a implantar, y tengo una enseñanza que tiene que ver justamente con la planificación de 3 guerras mundiales, que ya estaba planificada y escrita y documentada en una carta de un famoso Illuminati, un masón grado 33 llamado Albert Pike, que le escribió una carta, una misiva, a su similar Giuseppe Mazzini.
y eso vamos a estudiarlo. Voy a dejar quizás un link para que ustedes mismos lean. Es apasionante esa carta, estúdienla, es bien larga, hay bastante información y sobre todo porque me costó encontrarla, porque cuando tú buscas la carta esa te aparece un montón de cosas, pero me costó encontrarla. Y cuando la tengo guardada, desapareció de mi registro y tuve que volver a encontrarla. Así que no está fácil, pero cuando la publique o la comparta, por favor, estúdiala, es bien larga, es importante porque después voy a enseñar acerca de esto. Lo que está pasando en este momento en Israel, con Palestina, con Irán, con Rusia, con China y todo. O sea que si leemos Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 9, 10, capítulo 10 y 11, prácticamente lo que habla es de pura de tierra y de gobierno de gobiernos en la tierra. ¿Qué está pasando en la tierra? El rey del norte, el rey del sur, hacen alianzas. O sea que en los últimos tiempos, hermanos, y yo sé que a algunas personas no les gusta la palabra geopolítica, pero tengo que decirla, no encuentro otra. En los últimos tiempos, si leemos Daniel, capítulo 11, que Dios mío, yo he llegado a capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, pero cuando leo y leo y leo y oro y oro y oro, el capítulo 11, porque después capítulo 11, en aquel tiempo se levantará Miguel y ahí acaba la cosa, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo de la gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que están escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen van a resucitar, unos para vida eterna. O sea, a mí me interesa esto. Pero para llegar a este punto, si lees lo que sigue antes, todo el capítulo 11, es una cosa espectacular. Si me ha costado años y horas de oración y de palabra de meditación para entender algunas cosas, Dios mío, cuando yo leo el capítulo 11, Padre Santo, tengo chispazos, hermanos, pero todo lo que veo acá en capítulo 11 es simplemente movimiento mundial en toda la tierra con alianzas de gobiernos, de reyes, de imperios, de dominios, de organizaciones multinacionales que están controlando. Y eso es lo que se está moviendo ahora en la tierra. Hoy, en este momento, mientras hablo, están sucediendo unas cosas espectaculares. O sea, si les cuento y les digo todo lo que hay para hablar es bastante. Miren, le voy a decir algo. Uno de esos angelitos que no son de Dios, Henry Kissinger, esa serpiente todavía va a tener 100 años. Dijo hace como 20 años algo interesante. Y dijo que el Estado de Israel, que se conoce ahora, aquí donde están peleando ahorita, están peleando con los palestinos, con los musulmanes, ahí en la franja de Gaza, que es una ridiculez prácticamente, es un campo de concentración abierto, el más grande del mundo, y ellos se sienten atacados, están matando mujeres y niños. Y cuando le preguntaron a uno que defiende a esa gente, dijo, ¿dónde está su fuente? O sea, su información. No, eso ha sido cierto y lo confirmó la prensa fulana. Eso está cierto y se confirmó, ¿no? Pero dice, pero dame la fuente, no pueden dar la fuente. Entonces, ¿quién no va a odiar a alguien que mate a las mujeres y a los niños? Entonces, por haber hecho eso, entonces ellos agarran, invaden y matan a todo. Porque eso es lo que quieren hacer. Pero este tipo, Henry Kissinger, que una vez fue secretario de Estado de Estados Unidos, dijo una vez, pero no es fácil de encontrar, que este Estado de Israel no va a permanecer allí, sino que va a haber en otro lugar el Gran Israel. Y por ahí estoy viendo y analizando que el Gran Israel, señoras y señores, donde va a terminar el Gran Israel, porque los mismos israelitas que viven allí no quieren vivir allí, porque qué hombre con su familia y sus hijos, la gente normal, común y corriente, llámense quien se llame, blancos, negros o chinos o lo que sea, todos quieren vivir en paz, quieren tener su vida, su casa, trabajar, estar tranquilos. Pero hay una gente que mueve a un nivel donde este personaje le entrega todo esto y hay una adoración a Satanás, hay sacrificio, ya ustedes saben de qué,
y beben líquido rojo, ya saben de qué. Y a ese nivel están trabajando. Y este hombre dijo que Israel no se va a quedar ahí, va a ir a otro lugar. ¿Saben dónde estoy sospechando que va a ser ese nuevo lugar? Exactamente, Ucrania. Ucrania va a ser, no lo estoy asegurando 100%, es una visión mía, una opinión mía particular, privada, puedo equivocarme. Pero en el futuro, lo que es Ucrania hoy, y por supuesto, hoy día, en este momento, Zelensky, el actor que pusieron, la marioneta que pusieron estos Illuminatis, esta gente, en este momento ha sido rechazado 3 veces. El último rechazo porque quiso ir a la reunión que tenía el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, se iba a reunir con el homólogo de Israel y dijo, quiero ir justamente también. O sea, iba a viajar de Ucrania a reunirse con Israel, creo que ayer o anteayer, y le dijeron, no, no eres bienvenido, quédate allá. O sea, en este momento, Zelensky, damas y caballeros, puedo anunciarlo, se lo puedo decir con seguridad, y bueno, si me equivoco, me avisan, pero pasó a la historia. Ese actor lo usaron para hacer lo que tuvieron que hacer, matar a todos los hombres, varones en edad militar, fuertes, que pueden tener familias y hijos, los han exterminado, no quedan más hombres que puedan seguir procreando niños. Se ganaron un montón de dinero, lógicamente, haciendo sus transacciones, mataron y masacraron toda clase de civiles, desgraciaron el país y ahora lo van a votar. Ya lo usaron y ahora lo votan, ahora no nos importa. Lo que hay ahora es que 2 portaaviones con todos los barcos y fragatas y con todo lo que implica, pues ahora Estados Unidos ha enviado eso al mar Mediterráneo y los rusos dicen ahora, ¿qué hace enviando Estados Unidos? ¿Qué va a hacer? Si lo único que ha pasado es que los de Hamás, los terroristas, han tirado unas bombas y los otros, bueno, tienen derecho a defenderse, entonces van a venir y a barrer, eso es lo que dijeron, van a barrer todo porque tenemos derecho a defendernos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que hoy mismo se están moviendo muchas cosas y que yo sepa el día de hoy, o lo que vendría hace unas horas, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, viajó personalmente desde Rusia y ahora, hoy, en este momento que estoy hablando, que es octubre 17, martes, probablemente en este momento están hablando. Entonces, el mundo está bien agitado, bien conmovido, y si estoy haciendo esto porque hay una demanda, una presión total, y bueno, que el Señor me perdone que estoy perdiendo tiempo quizás haciendo o estando muy lento en la entrega que tengo que hacer, porque no sé hasta cuándo vamos a tener este privilegio. Porque la verdad va a ser la primera víctima cuando pasa algo en el mundo, siempre va a ser la verdad. Estábamos hablando de estos 3 niveles. En el capítulo 13 estábamos acá. Entonces vimos al dragón con 10 cuernos. Vimos a la bestia con 10 cuernos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad, a la bestia, y adoraron a la bestia misma, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le concedió la autoridad. Y una de las características de este cuerno pequeño que habla grandes cosas, dice, el cuerno habla grandes cosas, como dice en Daniel capítulo 7, verso
8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, eran 10, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Lo mismo que estamos leyendo aquí, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ya está hablando a ese nivel. ¿Se dan cuenta? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, en el capítulo 7 de Daniel, estamos viendo que también aquí dice que este cuerno pequeño hablaba grandes cosas, y el versículo 11 dice lo mismo. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Habían también quitado a las otras bestias, o sea, está hablando de reinados, de imperios. Habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, una de las características de estas bestias, tanto la que sale de las aguas y la que sale de la tierra, es que hablan blasfemias y hacen guerra contra los santos. Y no solamente ellos, sino dice que tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la palabra de Dios dice: y adoraron a esta bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es interesante esta parte. O sea que la gente que va a adorar son gente que definitivamente sus nombres nunca estuvieron escritos en el libro de la vida. Es lo que llama el Señor la cizaña, y cuando le preguntan, explícanos qué es la cizaña, es que el enemigo que la siembra de noche es el diablo y lo siembra en el mundo, ¿no? El campo es el mundo, Satanás mismo, porque el Señor le llama por nombre, el diablo que la sembró la cizaña. O sea que hay un linaje de personas específicas que verdaderamente, como este Alejandro Magno, por ejemplo, que se consideraba que era mitad hombre y mitad divino, son gente híbrida, hermanos, tenemos que reconocerlo, y que están a este nivel donde el común de la gente no llega, no puede, porque no están en ese nivel. Estaba hablando de la chequera, por ejemplo, lo que son los bancos, los banqueros, solamente los que están bien arriba saben el detalle de la línea que les dije. Ustedes pueden leerlo, los que viven aquí, una lupa y vean lo que dice ahí. Es una inscripción. Ahora, la tercera, esta es la primera, y la tercera, estamos hablando de la tercera bestia. O lo que va a operar en lo que es la ley de la tierra. Ahora, esta bestia, la segunda, opera en lo que es la ley del mar, porque como ustedes saben, por ejemplo, en este momento cuando los países mueven sus armadas y sus navíos y sus flotas navales, hay aguas internacionales. Me acuerdo que pues yo nací en el Perú y desde niño me enseñaron las 200 millas peruanas y me da que hacer ahora decir eso con mi boca, porque eso lo aprendimos de niños. No será cuál será la soberanía del Perú hoy día con respecto al derecho de que es parte de la soberanía del Perú, las 200 millas de mar, ¿no? Entonces es interesante que no habla de 200 kilómetros, sino 200 millas. O sea, habla con la medida inglesa, no con el sistema métrico decimal, sino que siempre con la medida inglesa, el sistema inglés, que son, pues, ustedes saben, pulgadas, pies, yardas, millas. Entonces estamos hablando de onzas. ¿Y por qué no le da gana de cambiar? O sea, siempre me pregunto si el sistema decimal es mejor.
o sea, por todos lados, o sea, 1 centímetro, 100 centímetros, 1 metro. O sea, por todos lados, 100 grados centígrados, hierve el agua. O sea, todo es mejor. Pero por alguna razón, este sistema sigue allí. Y lo que quiero decir de este nivel, el nivel de las aguas, es que la ley de las aguas, la ley del mar, en realidad domina la ley de la tierra. Porque los países están sujetos aquí. O sea, un país no puede hacer lo que da la gana. Cuando entra el mar y todo, hay leyes donde tienes que someterte allí y que va a afectar aquí a la ley de la tierra. Simplemente bloquean un barco en el mitad de camino y matan de hambre a 2 millones de personas. Entonces, la ley de Dios, que está por encima de todo, es superior a todas, y es la palabra de Dios, la ley de Dios, que una vez bromeando a mi esposa le dije, va a llegar un momento que si voy a tener que enfrentarme a la ley de la tierra, no me queda otra que ser juzgado, pero no bajo esto, sino bajo la ley de Dios, porque todos los presidentes, pues muy lindo, no levantan la Biblia y juran, ¿no? Por Dios y por la patria, que vas a guardar la Constitución, que vas a ser fiel, sí, seguro. Y que si no es así, que Dios te lo demande y también la patria. Entonces, mucha gente cree que eso es juego. Quiero decirle a todos los políticos, presidentes, expresidentes, senadores y todo, cuando juraste tú con una Biblia en la mano, Dios lo tomó en serio. Y yo creo, es mi opinión, bendito Dios, que la mayoría se van a ir al infierno. Hay excepción. Bueno, estoy hablando bíblicamente también, dice que el camino ancho, muchos son los que van por ahí, va hacia la muerte. O sea, estoy bíblico también, tampoco no me juzguen así, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero pocos entran por la puerta estrecha y van por el camino angosto, son pocos los que van por allí. Así que estoy hablando de verdad también. Así que los políticos, siento mucho por ellos, y ni qué hablar del ensotanado del Vaticano. Ese pobrecito, no quiero ni pensar en él. Ahora, la tercera bestia. Ya vamos a ir terminando porque se me está haciendo larga la... Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. ¿Qué significa esto? Que este es un reinado, es un dominio. A ver, aquí sí lo escribí. Lo he escrito por todos lados. Bendito sea tu nombre, Señor. Okay. Estamos hablando de que la bestia de Apocalipsis, el falso profeta o esta tercera bestia, escribí acá, no son individuos o seres individuales, no son personas, son gobiernos, son organizaciones mundiales son organizaciones mundiales, son resoluciones. Por ejemplo, la ONU, y voy a pedir disculpas, ayer estaba hablando de un grupo, de una organización mundial que eran los BRICS y escribí BRI y escribí K, me equivoqué, es simplemente C y una S, no existe una K, me confundí, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto es prácticamente como un imperio, una organización mundial poderosísima. Ustedes se imaginan Rusia, India, solamente la cantidad de habitantes que tiene India y China. Ustedes se pueden imaginar solo India y China, ahora pónganle Rusia con su poder, Brasil con toda su extensión y su poder, y ahora Sudáfrica, que es totalmente estratégico su ubicación. O sea, esto es una cosa tremenda. Después puse la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, donde están esos reyes ahí de Noruega, de Suecia, de Inglaterra, está Estados Unidos ahí cerca de todo eso, está Suiza, o sea, toda esa gente, Noruega, Finlandia, o sea, toda esa gente del tratado allá que gobiernan el Ártico, lo que está más cerca a lo que sería el centro de la Tierra verdaderamente. Entonces, estamos hablando aquí de la tercera bestia y vemos que es un imperio, es una organización, es un dominio mundial,
Y una de sus características es que tiene dos cuernos, o sea, pueden ser dos gobiernos o dos países. Yo esto lo estoy diciendo como una posibilidad. No estoy diciendo que esto es así, que así dice Dios. Tampoco estoy diciendo el Espíritu Santo me dice que esto es y tampoco. O sea, como todo el mundo da sus opiniones, los que enseñan ahí las iglesias en las cuatro paredes y dicen unas barbaridades, pues yo también quisiera opinar si de esta tercera bestia que opera en la ley de la tierra a nivel donde ejecuta, así como hay un poder, vamos a decir, legislativo, ¿no? Uno que maquina, que piensa, que engendra los planes. Luego viene uno que ejecuta el poder ejecutivo y luego viene uno de legislativo que pues administra que se cumpla bien las leyes como deben de ser, no que administra, sino que hace, digamos, el balance. Entonces esto es algo parecido. La ley de la tierra, la tercera bestia que trabaja a nivel mundial de presidentes de asociaciones de países, de alianzas, como estaba hablando el G2, el G7, el G20 y etcétera. Entonces tiene esa característica que tiene dos cuernos y yo estoy pensando, así como se están desarrollando las cosas, yo he pensado en varias posibilidades. La tercera bestia definitivamente es un imperio, pero que tiene dos cuernos. O sea, son dos reinados. Podría ser, vamos a decir, la tercera bestia, el cuerno pequeño, podría ser una organización que tenga un dominio tal donde para mí China tiene que estar involucrado, que es el dragón rojo. Callado, no hace bulla, no le conozco la voz de su presidente, que está cada día más panzón. Y tiene una cara que cada vez que lo veo lo detesto a este tipo. No quiero pronunciar su nombre. ¿Qué es el presidente del dragón rojo? Y que, Dios mío, la gente está feliz. Todo es más barato. Y fue avanzando poco a poco, poco a poco. Yo me acuerdo de mi papá cuando decía, agarraba una herramienta, mi papá, me acuerdo, rompía esta y se rompía. Y agarraba la herramienta, ¿de dónde es esto? Y lo botaba a la basura. Esto es maíz china, estos chinos. Estos chinos están haciendo buenas cosas de calidad, excelente, funcionan bien. Hay unos carros espectaculares que los de acá, lo de Tesla va a quedar como basura al lado de eso. Y yo digo, pero ¿quién son esta gente? Están en todos lados, en todos los niveles, en este país están, prácticamente son los que llevan control. Y Dios mío, y ni siquiera conozco cómo habla el presidente ese. Nunca aparece. O sea, aparece su cara siempre ahí, pero tú no lo hablas hablando para sacar lo que hay ahí. En mi opinión, tiene que estar... Aquí está Rusia también. Otra posibilidad puede ser el cuerno pequeño, puede ser el mismo Estado de Israel, pero que no va a estar ahí donde está ahora. Están planificando, como le llaman, el Gran Israel. O sea, tienen planificado el Gran Israel. Y si alguien investiga la capacidad bélica, científica, tecnológica de ese pedacito, como diría la escritura, no con mano propia. O sea, esto de 1948 a 2023, por favor, esto es imposible. Lograr todo, o sea, es imposible, no lo hicieron solos. Eso hasta ahí, y voy a ir terminando porque ha sido bastante, ahorita lo he sentido así, porque parece que esto va a continuar, varias enseñanzas. Acá tenemos que hablar de muchas cosas,
pero para concluir estos 3 niveles, es interesante aquí que esta tercera bestia dice, ejerce, esta palabra es clave, toda la autoridad. No un 90%, no un 99%, no, un 100%. Ejerce toda la autoridad, o sea, está autorizado para hacer lo que esta segunda bestia le ha entregado. Y acuérdense de que esta segunda bestia ha recibido, ¿qué cosa? Pues el poder, el trono y la gran autoridad de Satanás mismo. Y dice que esta, la que ejecuta en la tierra las cosas, este imperio que ejecuta, ¿no? Como la cosa que todavía la hicieron de una manera aquí, pero va a llegar un momento que lo otro que van a poner acá y lo que van a poner acá, eso va a venir de aquí, inspirado por este diablo de acá, pero que esta tercera bestia, que es un imperio, una organización mundial, va pues a hacer que se cumpla. Se reúnen, se da esto, pues si se van a inventar, o lo que ya se inventaron, el cambio climático, ¿no? Y ya vamos a hablar de que este falso profeta, que es esta tercera bestia, y hará descender fuego del cielo. ¿Cuántos han escuchado eso? Y tú te imaginabas un hombre que era un falso profeta. Miren, yo soy el Cristo, ahí está el Cristo, y es el anticristo. Y miren para que vean, y fuego cae. O sea, ¿cuántos pensaron lo mismo que yo? Porque estábamos con John Darby, con Scofield y con las películas Left Behind, Los Dejados Atrás, así el rato, y todos nos metieron un cuento espectacular que no la creímos. Pero por la bendita misericordia de Dios, Dios tiene un remanente y a su pueblo Dios lo va a cuidar. La Biblia dice bien claramente, Mateo 24:24, habrán muchos falsos cristos y falsos profetas que engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos. O sea, engañarán, aun si fuera posible, sí. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra y por su Espíritu Santo. Porque por su palabra y por su Espíritu Santo llego a la conclusión de que el famoso falso profeta no es ningún hombre que va a traer fuego del cielo como diciendo, oh, miren, no. El falso profeta lo estamos viendo en acción ahora. ¿Cómo dirá alguien? Lo que pasó en Hawái. Investiguen lo que pasó en Hawái. Una islita en el Océano Pacífico chiquitita. Y a la pobre gente de ahí, fíjense en lo que pasó. Investiguen. Cayó fuego del cielo. Investiguen los grandes señales y prodigios de cómo es posible tantos terremotos, tantos maremotos. O sea, cuando yo estaba bien ciego como Bartimeo, y que me perdone Bartimeo, pues, ¿cuál era el consenso evangélico cristiano? El consenso evangélico cristiano, queríamos un montón de fábulas espectaculares. Y Dios mío, Padre Santo, sí, dice, oh, ¿te diste cuenta? Sí, Padre Dios. Yo estaba listo para ser comido con sal y pimienta y bien engañado fácil. Fácil. Entonces, porque estábamos esperando un hombre que haga caer fuego del cielo, no un hombre, el falso profeta que va a traer al anticristo, que es otro hombre. No, hermanos. Estamos bien equivocados. Vamos a hablar de eso un poco más tarde, en otro, porque hay mucho para dar. Mucho para dar. Y aquí estamos viendo que ejerce toda la autoridad de la primera bestia y lo hace en presencia de ella. O sea, son gente, vamos a decir, contemporánea. Gente contemporánea. Entonces, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Y acá hay una palabra interesante porque dice, hace esta tercera bestia que sale a la tierra. ¿Qué es lo que hace esta bestia?
hace hace, o como dice acá, hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Hace a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿De qué está hablando cuya herida? Está hablando de que va a resurgir un imperio. Como hablé de los 10 cuernos, 10 reinados, 10 imperios que han estado allí, pero que no tenían el dominio. Por eso decía, son 10 reyes que todavía no han recibido reino. O sea, que existían, estaban pasivos, digamos así, pero que no habían recibido la luz verde, el dominio y el control que viene desde arriba. El diablo luego pasa acá y luego acá. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tercera bestia? Que aplica la ley de la tierra, o sea, que aplica las leyes de los países, cambian constituciones, aplican de que ya no puedes llamar niño, niña, tienes que llamar niñez, o sea, cambia todo, o sea, tiene sus agendas, aplica, y por eso dice, esta tercera bestia hace. Es interesante, no parece nada esa palabra, ¿no? Pero es importantísima. Hace que la tierra y los moradores, o sea, hace que los moradores, la tierra y los moradores de la tierra, o sea, obliga a través, pues, de la fuerza, porque alguien dijo que los gobiernos tienen el monopolio de la violencia, absolutamente. Si no pagas tus impuestos, si no pago impuestos a casa, vienen, me mandan una carta, si les debo $550, ellos se gastan $20,000 para cobrarme $50. Eso lo hacen felices. Entonces, esta bestia tiene que comunicar que te tienes que sujetar y que te tienes que sujetar a la ley de la tierra. Entonces, en el versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente está pensando que un hombre hace como Elías. No, hermano, ya lo están haciendo. Entonces la gente se está creyendo un cambio climático. Entonces hay que ponerle un impuesto al carbono, ¿no? Para que lo que respiramos, lo que viajamos, lo que usamos, entonces todo el mundo va a tener su impuesto y no se preocupen que se lo van a quitar directo de su cuenta. Eso no vas a tener opción porque eso va a salir, van a ejecutar eso de aquí, lo van a hacer que se cumpla. Esa es la función de lo que le llama a la gente equivocadamente el falso profeta y que eso es lo que va a hacer. Engaña y lo hace en presencia de la bestia, y ahí está la palabra clave, mandando, ordenando, obligando a los voladores que le hagan. Bueno, no voy a consumir mucho tiempo acá, pero aquí hay el versículo, y hacía que a todos, o sea, hace que todos los voladores, hacía que a todos, hacía que a todos. O sea, esto se impone, esto es un total control, dominio, tiranía total. Hacía que todos. Voy a dejarlo ahí, que es mucho. Empiezo aquí y puedo terminar por muchos lados, porque en realidad esto es no solamente apasionante, no solamente esto es profundo, no solamente es relevante absolutamente para nosotros, sino que es apremiante, urgente que entreguemos este mensaje. Yo no digo muchas veces, o casi nunca digo, diría yo, tampoco que ya ni me acuerdo, pero hoy lo voy a decir. O sea, empiecen, queridos hermanos en Cristo, las ovejas del Señor en primer lugar, y después todos aquellos que les pueda gustar o hayan aprendido algo. Y yo creo que es una responsabilidad y una obligación de parte de Dios. Se los digo de corazón. Ustedes saben cuándo me han visto decir, a ver, porque a mí la gente que pone, hagan un clic, pónganle like, suscríbanse.
y toca la campanita, o sea, que los hermanos que me conocen, que yo casi nunca, o creo que nunca he dicho eso. Y si lo dije, seguramente alguien me va a buscar, ah, sí, tú lo dijiste. O sea, pues no me acuerdo de lo escaso que debe ser eso. Pero hoy quiero decirle, empiecen a hacer todo lo que la gente dice que hay que hacer. Que yo ni mismo sé cómo funciona el sistema de los algoritmos y de share, de compartir y enviar y todo. Estoy diciéndoles, por favor, háganlo, porque hay que darle, vamos a decir, hay que ser primeramente fiel mayordomo para dar alimento a tiempo. A tiempo es lo importante, porque lo importante no es hablar, sino que sea a tiempo, que sea en un tiempo que todavía la gente pueda escucharlo para que tome sus decisiones y se conviertan de corazón al único Dios verdadero que puede protegerlos y cambiarles sus vidas y darles verdaderamente una esperanza como la que tenemos nosotros, porque estamos seguros, hermanos, absolutamente, por si acaso, la vida ni la muerte misma, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo que se ve, ni lo que no se ve, sean principados, sean potestades, lo que estamos viendo o lo por venir, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, Él nos tiene guardado en sus manos y quiero que sepan que hay esperanza, hay bendición. Y con eso yo me voy a despedir. Pronto seguimos con lo que sigue. Bendiciones.